Am, Después de haber comentado sobre los criterios técnicos que debemos de saber para intervenir o para realizar la inspección sanitaria de la infraestructura de un camal, ahora, luego de eso, nos corresponde aprender algunas pautas que nos guiarán a realizar el examen antemortem de los animales de abasto. Hemos comentado ya en la sesión anterior de que el primer momento de admisión de los animales a un camal requiere de unos registros, requiere del conocimiento previo de los antecedentes que cada animal o cada lote de animales tienen para efectos de orientar, para efectos de canalizar, para efectos de dirigir los diversos lotes que van llegando a un camal. Y eso, en otras palabras, ¿qué significa? Eso significa que de entrada, en el momento mismo de la admisión, empieza un trabajo de control sanitario que se llama el examen antemortem, el examen antes del beneficio, propiamente dicho. Nosotros sabemos que este examen es indispensable y tiene además un carácter obligatorio porque en esencia lo que somos en este sistema de control epidemiológico de enfermedades, somos una especie de los soldados de base que va dando los informes de los casos que se van presentando día a día. En un contexto de epidemia de una enfermedad zoonótica, realmente nos convertimos en los soldados que forma el primer flanco, el primer frente de defensa de una epidemia zoonótica. Es que precisamente para eso se hace este examen antemortem. Porque a primera vista del especialista, del médico veterinario, tendrá que establecerse la probable existencia o la probable sospecha de existencia de una enfermedad, de las cuales uno o varios animales pueden ser portadores. Y entonces, aquí, desde el primer momento en que se va admitiendo estos animales, se va realizando una serie de procedimientos que formarán parte del examen antemortem. Veamos una pequeña evidencia respecto a este examen, cómo lo hacemos, qué aspectos tendríamos que tomar en cuenta entre varias cosas y qué criterios técnicos tendríamos que poner en mesa para que desarrollemos un buen proceso o un excelente proceso de examen antemortem. Veamos entonces esta presentación. Criterios antemortem en rastros municipales. Hola a todos. En estos momentos estamos en un programa de motos de cerdo. ¿Para qué tengo este animalito? Para ver una de las anormalidades estructurales esqueléticas que se han presentado. Pues frecuencia más común de los gatos. Bueno, este animalito del tema por el tamaño, sabemos que es un animalito de desecho. Más o menos le estamos hablando de unos 25, 30 kilos. Ahora, la normalidad que aquí tenemos es que tiene una pequeña novedad en la columna. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, al menos vamos a hacer un criterio sanitario en el que no repercute en cierta medida en el proceso de matanza. Es decir, es una novedad estructural, pero que no involucra un agente biológico. Por lo tanto, este animalito sí es cierto. Y es de desecho, sí es cierto que no tuvo un desempeño adecuado su crecimiento, pero que no representa un riesgo hacia la salud. Lo dejamos y vamos a ver otro tipo de hallazgo. Porque es la poca homogeneidad del tamaño
Vemos aquí otro animal que es una correctamente. Esto ocurre con más frecuencia cuando los animales en el parque se consumen demasiado, se llaman monos. Por eso, muchas veces toda la presión que otra medida que aquí vemos es una que son patologías, pero en este caso, no me importa la gente. Es cierto que se ve como recomendación todos los animales que tienen que sacar el útero, por lo mismo de eso, todos los animales de serie siempre van a ser pero aquí cabe mencionar que no podemos aplicar pues vamos a hablar cuáles son los más necesarios para tener una impresión. El primer criterio es el sonriente. Aquí en este caso es el criterio que es el el criterio número dos es el modelo de comunicación. Si nosotros, por ejemplo, son de derecha, son de derecha, por el movimiento por la locomoción. Por lo que es un aspecto clínico, es animales que no tienen una enfermedad infecciosa que pueda ser un riesgo a la salud pública. Número tres, tenemos como sospechosos. Estos videos sí podemos tener, pero no como sospechosos. Yo me refiero, todos los sospechosos deben que pasen algún tipo de enfermedad. Y por último, la pobreza de restricción. Esto que no lo puedo decir, pero no está bien. No podemos usar. Es animales que la pregunta. Es una de las palabras de todo el ciclo de Eugenio, y se hizo de una interesante muerte. Y todo salió aceptable en comparación con esto. Ambos salieron aceptables las comparaciones. Pero en este caso, estamos hablando de que son animalitos de desecho, son animalitos que han prestado anormalidades estructurales y por lo tanto, si vamos a hablar de cuál es el primero que va al reinado o a la matanza, sean primeros animales, ya que son, estos sí son aceptados sin restricción. Estos, pues, calificarían más como sospechosos y pasarían después de que pasen los animales aceptados sin restricción. Bien, esta presentación nos hace ver una pequeña actividad de las varias cosas que tenemos que hacer en el examen antemortem. Aquí el veterinario se está abocando única y exclusivamente a hacer una revisión, una evaluación sanitaria del estado salubre de los animales que entrarán al proceso de beneficio. Y sin embargo, yo tengo que decirles que esa es una de las funciones, una de las varias funciones que el veterinario realiza durante el examen antemortem. Ustedes tienen que recordar que cuando llevaron el curso de diagnóstico, lo primero que para emprender un diagnóstico por lo menos presuntivo, inicial, lo primero que hacemos siempre es tomar los antecedentes, buscar lo que comúnmente conocemos como anamnesis, ¿no es cierto? ¿Sí? Saber cuáles son los antecedentes, los precedentes de vida del animal que está llegando a un canal. En ese proceso, lo que nosotros tendríamos que hacer inicialmente en el momento de la admisión es una inspección documentaria. ¿Sí? Tendríamos que, primeramente, más allá de ver el régimen de propiedad del lote de ganado, tendríamos que ir revisando la procedencia, tendríamos que estar viendo quizás la granja origen para ver si allí en algún momento se llevaron o no a cabo las buenas prácticas de cría animal. O tendríamos que ver la certificación
emanada por el veterinario de una plaza o de una feria ganadera. Porque cuando tú vas a una feria ganadera, en esa feria hay un veterinario que pertenece al área de desarrollo pecuario del Ministerio de Agricultura. Hay un veterinario que se encarga de certificar la salud. Hay un veterinario que exige que los camiones que tienen que eh, embarcar ganado para un camal tengan que previamente ser desinfectados. Hay un veterinario que en el caso necesario, si existe una epidemia en esa región, hay un veterinario que se encarga de vacunar y de emitir la certificación de vacuna respectiva. Entonces, cuando nosotros estamos en el camal y estamos admitiendo un lote de animales, tenemos que empezar por la inspección documentaria, solicitar la guía de tránsito, solicitar las certificaciones de vacuna cuando esto lo amerite, solicitar la certificación de propiedad, solicitar los pagos por derechos de impuestos de desembarque, de desinfección de camión, de, de a veces de capacitación que los choferes hayan tenido para transportar animales y de otros documentos que aparecen como información importante, como esta parte de la anamnesis, como esta parte del conocimiento de los antecedentes del animal. Y en la medida como yo voy solicitando, realizando esa inspección documentaria, voy viendo la apariencia del estado salubre de los animales que luego serán desembarcados. Antes del desembarque, el veterinario habrá revisado, habrá evaluado la condición del lote para decir, este lote va primeramente al beneficio o este lote va al último en la secuencia de todo el beneficio. Así como vimos en el video respectivo, en esta evidencia, ¿no? O sea, el veterinario, desde el momento de la admisión, ya está orientando determinados lotes al orden del beneficio. Ya está orientando a un mayor o menor detalle de examen antemortem de cada uno de los animales. El veterinario ya está tomando conocimiento con la información de antecedentes sobre cuáles serían los probables riesgos de enfermedad que estarían portando ese lote de animales. Y también estaría obviamente revisando las bondades morfológicas del ganado que va a entrar para beneficio. Entonces, entre las varias funciones, no solamente tenemos que ver el tema de la sanidad y la documentación orientada a la sanidad, sino también tenemos que ver el otro tema que tiene que ver con el acabado del animal, con la condición cárnica del animal. Es incomparable un lote de vacas que tengan 6, 8 años con un lote de vacas que tengan 3 o 4 años de edad. Son dos situaciones, son dos lotes absolutamente distintas que en un caso, en el primer caso, me podrá proveer carne industrial y en un segundo caso, probablemente una carne de segunda clase. Primera, en el mejor de los casos, digamos de manera excepcional. Pero en la mayoría de los casos, las vacas que forman parte de un lote que tienen una edad entre 3 y 4 años, regularmente van a ser canalizados por una clasificación de clase 2, segunda clase. ¿Ve? Entonces, desde el momento de la admisión, yo ya estoy viendo cuáles van a ser las características de los productos finales que me van a dar estos animales. Y sobre todo cuando se trata de animales sospechosos o de animales que probablemente estén portando
alguna enfermedad, algún patógeno de alguna enfermedad, en esa situación con mucha mayor razón, lo primero que deberemos hacer es aislar esos animales y someterlas a algunas pruebas de laboratorio. Entonces, lo que tú tendrás como tarea esta semana, en la semana que corresponde a esta sesión académica, lo que tendrás que hacer es una revisión de pruebas de laboratorio que son necesarias para realizar el diagnóstico definitivo de los varios casos de enfermedad que podrían presentarse en esta etapa del examen ante morte. Y está de más decir que para plantear la necesidad de una toma de muestra o un análisis de laboratorio, tú tendrás que conocer toda la sintomatología, especialmente sintomatología patogneumónica, para establecer qué enfermedad es la que probablemente está portando el animal. Aquí no estoy hablando de síndromes. No estoy diciendo que en mi reporte voy a poner un animal con una enfermedad, anemia. No, pues, la anemia es un síndrome. La anemia es un síndrome que se presenta en varios tipos de enfermedades. Llámese enfermedades deficitarias, llámese enfermedades infecciosas e inclusive algunas enfermedades víricas. ¿Bien? O sea, la anemia no puede ser una nominación, un nombre que identifique a una determinada enfermedad. No, de ninguna manera. Anemia será un síndrome, pero no una enfermedad. O lo mismo, caquexia, digamos que es un síndrome, pero no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque la caquexia es una consecuencia de una enfermedad crónica. Y entonces acá nosotros deberemos diferenciar claramente lo que es una enfermedad y lo que es un síndrome. Y también diferenciar un síndrome de un síntoma y de una lesión orgánica. ¿Ve? Entonces, para complementar esta necesidad de implementación de pruebas de laboratorio para el diagnóstico definitivo durante el examen ante muerte, necesitamos elaborar como segunda tarea un atlas de signos, lesiones, ¿sí?, patogneumónicas y propias de cada una de las enfermedades que regularmente se presenta en la ganadería, por lo menos regional de puro. Entonces, esto debe estar muy claro porque es sobre la base de esto que vamos a emitir criterios y dictámenes respecto del estado de salud de los animales. Recuerda que también esta segunda tarea también se las hemos dejado en la primera unidad. ¿Y qué es lo que han hecho la mayoría de los compañeros? Copiar, pegar, copiar, pegar. Y ni siquiera bajo la modalidad de un atlas, sino nada más bajo una modalidad descriptiva. Y en algunos casos, hasta con una descripción que no venía al caso. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. Nuevamente te digo, si tú logras hacer un atlas de signos y lesiones de enfermedades, lo que estás haciendo es armar una herramienta que te servirá para realizar el trabajo de la diagnosis de las diferentes enfermedades. Entonces, necesitas tener ese atlas. Un atlas, en lo regular, tiene como esencia la presentación de una imagen de un signo o de un síntoma patogneumónico de una enfermedad. Esa imagen o esa fotografía debe tener una explicación de qué se trata, de que en qué momento se presenta, porque recuerda que la evolución de las enfermedades pasan por una etapa prepatogénica
una etapa patogénica y una etapa de rehabilitación del animal. Recuerda que hay 3 etapas. Entonces tú, en la descripción de esa fotografía, tendrás que especificar a qué etapa del proceso evolutivo de la enfermedad se refiere. Yo creo que eso requiere primero revisar información y luego sistematizar. Ojalá puedas lograr ese propósito que te va a servir a ti de mucho y te va a permitir recordar todo lo que has estudiado en los años anteriores, en los cursos anteriores. ¿Podrás en algunos casos lanzar alguna crítica? Por supuesto que sí. Hay cosas aprendidas que a veces, haciendo este tipo de trabajo, hay que desaprenderlas para aprender nuevamente. Alguien dijo, hay que aprender a partir de los errores, ¿no es cierto? Entonces acá se trata de eso precisamente con el desempeño y el desarrollo de estas 2 tareas. Si recordamos nuestras funciones como médicos veterinarios, entonces, aquí como una primera función es la de asegurar la inocuidad, particularmente de carnes, porque estamos hablando de un camal. Ya no estoy hablando de un mercado. En un mercado hay un variotinto de productos que pueden tener diferentes líneas y estrategias de inspección. Acá no. Acá estamos hablando de un solo producto, que podrá reportarse varias calidades, cierto, pero al final todos son productos cárnicos. Y entonces, aquí tenemos que plantear que las estrategias para garantizar la inocuidad de carnes involucran los procesos inspectivos de infraestructura, de personal, de contexto ambiental, de normativa, de tecnologías, de sistemas de manejo de residuos, de productos residuales. O sea, realmente todos esos componentes que forman parte de una inspección sistémica, aquí tienen que ponerse en praxis para cumplir pues con esta noble misión. Si nosotros aseguramos, tenemos una estrategia de aseguramiento de inocuidad de carnes, entonces probablemente vamos a ser acreedores de un proceso de certificación para que los productos que sacamos de acá puedan tener las condiciones necesarias para el consumo y para obviamente generar una cada vez mayor demanda del producto. ¿Sí? Entonces, para ello, prever el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos, prever el tema de los cuidados, de las buenas prácticas, del sistema HACCP, del sistema POES. Tener todas esas herramientas juegan roles importantes en la obtención final de un producto inocuo, ¿sí? Pero no es que se nos está ocurriendo decir que la inocuidad es un tema meramente teórico. No. La inocuidad es un tema que se exige por la normativa internacional y también por la normativa nacional. El Códex Alimentario en el contexto internacional nos obliga a realizar el examen ante mortem, justamente para garantizar los procesos y el control de la inocuidad de productos cárnicos. Entonces, la inspección ante mortem, iniciada ya en el momento de la admisión, en un primer momento ya tiene información que puede ser registrada. Información respecto de sus antecedentes e información respecto de la recepción de estos animales. Por ejemplo, al momento de la admisión, en el momento mismo del desembarque, yo ya puedo tomar como referencia la toma del peso vivo de los animales para saber cuánto va a ser el probable rendimiento de carne que me va a dejar cada uno de estos animales y cada uno de esos lotes. Oye, si estoy con un lote de animales, vamos a decir de 2 años y medio, y que tienen un peso promedio de 450 kilos, estoy frente a un lote
que excelentemente podría darme una condición de calidad extra. Y si esos animales tienen un buen trato, tienen un descanso glucogénico respectivo y tienen todas las condiciones para canalizar un beneficio óptimo, entonces estaríamos hablando de un animal que nos va a proveer una calidad de carne bastante buena, óptima. Entonces creo que aquí hay que tomar en cuenta todos estos datos que finalmente tienen que ir registrados, porque ya hemos dicho que en un camal todo lo que se hace se mide y todo lo que se mide se registra y todo lo que se registra se analiza y se sintetiza para sacar conclusiones, para sacar tendencias de lo que está ocurriendo en el sistema productivo de carnes de un camal. Así de clarito debe estar esta situación. Y no debe ser nada raro para nosotros, porque en el artículo 39 del Decreto Supremo 015 claramente nos dice la condición de obligatoriedad del examen antemortem. Y además dice, el examen antemortem debe ser realizada por un médico veterinario. Claro, esto no lo puede hacer un zootecnista, no lo puede hacer ningún otro profesional. Lo hace única y exclusivamente el médico veterinario. Y está establecido por ley. En el caso de que no se cumpliera con esto, entonces también podríamos estar sometidos a una situación de infracción sanitaria. Estaríamos cometiendo una infracción sanitaria porque se estaría evidenciando la negligencia del veterinario que es responsable de ese camal. Entonces, por el artículo 43, podríamos nosotros canalizar la evaluación ante morte, elaborar un dictamen, ¿sí? Y este dictamen canalizar hacia la aprobación del animal para el beneficio respectivo. En el caso de que los animales sean portadores de alguna enfermedad o sospechosas de alguna enfermedad, estas podrán ser retenidas, podrán ser enviadas a los corrales de aislamiento para su observación en términos de 24, 48 o 72 horas, según el criterio del médico veterinario. Toda esa información igualmente quedará registrada en actas, en formatos que forman parte, ya hemos dicho, de un protocolo de trabajo para esta sección de la admisión y sobre todo para esta parte del examen antemortem. ¿Qué propósito sigue esto? Ya lo dijimos. Primeramente, orientar, dirigir, optimizar el proceso del faenado o el proceso del beneficio de los diferentes lotes de animales que llegan a un camal. Podríamos decir también identificar casos de animales que porten enfermedades o animales enfermos, ¿sí? Que por alguna razón agravan su condición de salud en el momento mismo de la admisión o durante el descanso. ¿Sí? El objetivo de la evaluación ante morte busca tomar medidas preventivas respecto a los probables procesos de contaminación. ¿Sí? En el caso de que existiera, como ya dijimos en la sesión anterior, en el caso de que existiera la presencia de una enfermedad, inmediatamente tomar medidas preventivas para evitar y disminuir el famoso indicador RO, ¿no es cierto? El índice de contagiosidad. Ahí es donde tomamos todas esas medidas para que el camal pues no esté infectado, no esté contaminado con estos patógenos que podrían llegar conjuntamente con los lotes de animales. ¿Sí? Otra razón, otro propósito, el
sistematizar un registro de datos que nos va a servir precisamente para analizar los parámetros o las variables que son motivo de control. Y podríamos ir revisando varias cosas que el mismo reglamento nos dice. En su artículo 41, por ejemplo, nos dice, tendríamos que revisar el estado de nutrición de los animales, la conducta, cómo reacciona el animal a un contexto ambiental nuevo, porque un ámbito del camal, seguramente para todo animal es un ambiente nuevo. Tendríamos que ver cuál es la condición de la piel, cómo están funcionando los sistemas respiratorio, cómo está el sistema cardiovascular, cómo está el sistema urogenital, presencia de lesiones, tumores, ¿sí? Establecer sus indicadores clínicos, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, cuánto es el pulso, cuánto es la frecuencia cardíaca, cuánto es los borborismos intestinales, cuánto es la temperatura corporal. O sea, ya per se, la misma normativa me da ya unas pautas. Estas son pautas que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Aunque los detalles ya depende del conocimiento técnico de cada profesional. Así que si a mí me dicen tengo que evaluar el estado de nutrición y veo que un animal no está en muy buenas condiciones, pero además es un animal que proviene de una zona donde predominan los arenales, entonces yo automáticamente podría decir que hay un indicio, ¿sí?, de un déficit de magnesio. Si los animales están con un problema deficitario de algunos minerales, de uno o varios minerales, obviamente esos animales requerirán pasar a los corrales de mantenimiento para que en 2, 3 o 4 días pueda restituirse, pueda equilibrarse la función fisiológica y de esa manera mejorar la condición para la maduración de esa carne, ¿sí?, a partir de la nutrición. La norma me dice simplemente chequea, revisa el estado de nutrición, pero los males, las enfermedades que aparecen como consecuencia de una mala nutrición o una nutrición deficitaria, eso ya lo tienes que ver tú. Cada uno lo tiene que ir evaluando. Igual podríamos decir respecto a la piel, igual podríamos decir respecto a los indicadores clínicos de cada animal. O igual podríamos hacer un diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de parasitosis externa o de enfermedades que tienen que ver con la sensibilidad propia del animal, como el jacapo. Entonces, si bien es cierto la norma me da unas pautas, la orientación, ¿sí?, el camino hacia un diagnóstico de cada caso es un tema que tiene que disgregarlo, tiene que analizar el veterinario que está laborando ahí, que está haciendo ahí ese examen antemortem. Hay otras funciones adicionales, como por ejemplo, si yo tengo un animal enfermo, necesito identificar el trazo, la trazabilidad del animal. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para dar recomendaciones respecto del control epidemiológico de esa enfermedad. Entonces, hacer un examen antemortem en cooperación con toda esa información del trazo, con toda esa información del carácter epidemiológico de probables enfermedades, o también con toda esa información de, por ejemplo, de vacunación o no vacunación de animales. Todo eso me sirve para llegar a un diagnóstico, primeramente, presuntiva. Y en una segunda etapa, vamos a decir definitiva. Para ello, el trabajo de la inspección antemortem tiene que hacerse en 3 etapas. La primera etapa ya lo dijimos, al momento de la admisión. La segunda etapa,
al momento del descanso del animal. Quiere decir, inmediatamente después del tiempo permisible de descanso del animal. Y un tercer punto, en los corrales de espera o en los corrales de encierro. Entonces yo tengo ahí 3 puntos críticos en los cuales integralmente hago el trabajo de la inspección ante morte. ¿Sí? ¿Sí? La primera etapa ya dijimos, es documentaria. Tiene que ver con toda la información recabada del transporte, ¿no es cierto? Del origen, de la procedencia, del tiempo de transporte. Recuerda que el tiempo de descanso que debe tener cada animal depende de qué? Depende de la distancia recorrida durante el transporte de dicho animal. Hay varias cosas que tenemos que ir analizando acá. El artículo 34 de esta norma nos habla sobre cómo debemos hacer la recepción de los animales en un matadero. ¿Sí? Estos animales, por ejemplo, dice acá, cuando la persona encargada de suministrar los animales presente el certificado sanitario de tránsito interno. ¿Quién lo da? Lo da SENASA. Eso es una obligación. Y si estuviéramos en una situación de una epidemia, con mucha mayor razón, sería prioritario la certificación de vacunas. Yo recuerdo hace 30 años atrás, cuando teníamos todavía rezagos de la fiebre aftosa en la región de Puno, habían no uno, habían 2 o 3 veterinarios en cada plaza ganadera vacunando las vacas contra la fiebre aftosa, certificando la vacunación y haciendo que esos animales se movilicen, ¿sí? Solo y únicamente con un certificado de vacunación. Animal que no tiene certificado de vacunación no podía transitar, no podía entrar al tránsito ni en la movilización de animales entre las diferentes zonas de nuestra región. Entonces, estas son cosas que hay que tenerlas en cuenta por mandato propio de la norma técnica. Pero además, hacer otro tipo de trabajo, como por ejemplo, establecer la movilización de un animal, ¿sí? Establecer el tiempo de descanso de un animal, ¿sí? Lotizar, formar lotes en el momento mismo del examen antemortem, porque hemos dicho que durante el examen antemortem no solo estoy viendo la parte sanitaria, la parte de salud del animal, también estoy viendo el estado de carnes, ¿sí? La evolución, el crecimiento corporal de los animales. Y de acuerdo a eso, estoy formando lotes. Lote 1, lote 2, lote 3, ¿sí? Y estos lotes, en función de necesidades, podrán tener un ordenamiento de beneficio, tal como vimos en la evidencia de nuestro video. ¿Sí? Entonces, lo cierto es que después de un examen antemortem, tiene que salir una aprobación positiva dictaminada por el médico veterinario. Supone que este proceso de inspección antemortem hace que los animales se preparen en esta etapa para el beneficio. Lleguen a la manga de acceso limpios, lleguen debidamente identificados, porque recuerda que cuando los animales entran a la playa de Matanza, pues para hacerle un seguimiento de caso por caso, tendremos que tener identificados al animal y a cada uno de sus vísceras que se obtiene del animal. Tiene que estar identificado. Tiene que haber un flujo de identificación, desde el animal en pie hasta el último trasto de despojos que se acumula en un camal durante el beneficio. ¿Bien? ¿Cuándo hacemos esa identificación? ¿Cuándo le ponemos el código de identificación para el beneficio? Cuando terminamos el examen antemortem y declaramos apto el animal para beneficio. En ese momento.
Eso es un trabajo, ¿no es cierto?, que forma parte del examen antemortem. Y como tareas de esta etapa, de este proceso, es que, por ejemplo, deberíamos tener siempre los corrales desinfectados. No podríamos realizar el beneficio o la matanza de un animal si no es por autorización plena del médico veterinario. Eso tienes que meterte en la cabeza. No puede ser que se estén beneficiando animales sin la autorización del veterinario. Entonces el veterinario verá en qué casos se prohíbe, por ejemplo, la matanza. ¿Sí? Vacas parturientas, se puede prohibir la matanza de una vaca que después de la llegada entró a un trabajo de parto. Se puede autorizar el beneficio de un animal que después de las 6 horas de descanso continúa con un estado depresivo. Se puede beneficiar un animal que inmediatamente después de haber llegado al camal pueda denotar un estado febril. ¿Se puede? ¿Deberíamos? Claro que no, por supuesto que no. Entonces hay situaciones en las que debemos prohibir la matanza de un animal, pero también hay otras en las que debemos aprobar, debemos higienizar, debemos enviar al corral de encierro y luego debemos autorizar su beneficio, previa identificación. Este es un trabajo que parece sencillo, pero yo quisiera decirte, si tienes 500 animales en beneficio, no sé cómo controlarás el ordenamiento identificatorio de las diferentes vísceras que se extraen de todos y cada uno de los animales que se benefician en un camal. Todo es un proceso sistematizado. No debería complicarte la vida realmente, ¿sí? Solamente debería de manejarse a través de una estrategia que nos permita seguir el hilo de cada uno de los órganos que aparecen en la zona de la evisceración. Entonces, hay tareas por hacer, hay funciones que cumplir, ¿sí? Y hay también decisiones que tomar, como en el caso de beneficio de emergencia, matanza de emergencia. Decíamos hace un momento, ¿qué me hago con los animales que llegan con una fractura por el mal manejo que tienen estos durante el transporte? ¿Qué me hago con los animales que llegan en un estado agónico, asfixiante? ¿Qué sería conveniente si llega un camión con una cámara cerrada y 40 lechones asfixiados? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Rehabilitarlos? O si están en un estado de asfixia agónica, ¿tendríamos que enviarlos inmediatamente al beneficio de emergencia? Esa es una decisión que tiene que tomarse en ese momento de acuerdo a las circunstancias. Pero recuerda, sea cual fuera la decisión, el único responsable de ese hecho eres tú, porque tú eres el profesional. ¿Cuánto de pérdida ocasiona? Pérdida económica ocasiona que los animales lleguen a un estado de agonía asfixiante. Solamente tú, podrás evaluar entre lo que podría ser una pérdida económica y entre lo que podría ser el aporte y el beneficio de una carne que tú sabes que provienen de animales que han estado en estado de agonía asfixiante. Solamente tú eres el responsable. Tú verás si autorizas o no el beneficio de emergencia. O tú verás si estableces una condena de todos los animales y lo mandas a la incineración. O tú verás, dirás si se puede decomisar para luego mandarlo a, a la industria, ¿sí? A industrializar ese residuo como un despojo. Pero obviamente, previo tratamiento de esos animales que ahora yacen como cadáveres, ¿no es cierto? Y que en algún momento podrían, la materia biológica que se obtiene de estos,
podrían ser parte de un destino de reutilización. Pero acá el único responsable de manera definitiva es el médico veterinario. ¿Sí? ¿Sí? Qué tremenda situación el meternos, ¿no es cierto? Habrán propietarios que nos rueguen en algunos casos, que nos supliquen para que ese ganado lo pasemos por, por un animal aprobado en el examen antemortem, de tal manera que la carne no pueda desaprovecharse. Habrá. Habrán veterinarios que caen en la tentación, en la inmoralidad y en la corrupción. O habrán también veterinarios que, manejándose en un marco de buena moral y buena ética, asuman una responsabilidad tal cual es la inocuidad de carnes. Dependerá de cada uno, ¿verdad? A mí me corresponde decirte cuál es lo pro y cuál es lo contra. A mí me corresponde decirte qué peligros existen y qué cosas simplemente escapan a los varios riesgos y peligros. Pero la decisión le corresponde a cada uno de los veterinarios que trabaja ahí en planta. Hecho esto, en esta primera parte de la inspección documentaria y la primera parte de la inspección sanitaria, nosotros en un segundo momento, después de haber finalizado el descanso del animal, procedemos a una segunda etapa, a una segunda opción de examen antemortem. Ya habíamos dicho que hay animales que a veces llegan aparentemente con buena salud, pero al día siguiente aparecen con signos que denotan un claro estado depresivo o signos que denotan un incremento en su nivel de temperatura corporal, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en una segunda oportunidad, durante este examen antemortem, tendríamos opción ya de hacer un seguimiento a esos animales que ya presentan una sintomatología clara. Porque aquí ya no estamos hablando de los animales sospechosos. Aquí estamos hablando ya de animales enfermos, que seguramente no tienen un diagnóstico definitivo todavía, porque hemos dicho que para dar un diagnóstico definitivo tendríamos que nosotros que recurrir a algunas pruebas. Pueden ser pruebas químicas, pueden ser pruebas de laboratorio, pueden ser pruebas alérgicas, pruebas de reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, tener un lote de vacas flacas, vacas que están en un estado de emaciación. Además, son vacas de 3 a 4 años. Normalmente una vaca de esa edad no se va a mostrar caquética, salvo que esté enferma. Entonces, ¿qué hago? Mi primera sospecha, ¿no es cierto? Puedo pensar en una tuberculosis. ¿Qué tendría que hacer? Ahí, en el mismo hecho, en el mismo momento del examen antemortem, tendría que hacerle una prueba de la tuberculina. O quizás es un animal que veo que toda la conjuntiva está hiperémica, ¿sí? Toda la conjuntiva ocular hiperémica, ¿sí? La, 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 la tensión, la presión sanguínea aumentada. ¿Qué está pasando? Podría pensar que se trata de un caso de hepatitis viral tipo A. Tal vez sí, ¿no es cierto? ¿Y qué tendría que hacer? Tendría que tomarme una muestra de sangre, ¿sí? Extraer el plasma, remitirlo al laboratorio y pedirle, necesito una prueba de transaminasas. Quiero saber cuánto es el nivel de transaminasas para, para ver si tengo algún problema en el hígado de ese animal. ¿Ve? O sea, yo, de manera concluyente, para buscar el diagnóstico definitivo, primero establezco la muestra a tomar y segundo, determino la prueba que necesito para el diagnóstico definitivo. Tú lo tienes que pedir. No es que el laboratorista te va a sugerir, no es que el laboratorista va a tomar la decisión por ti, no. Tú tienes que pedir sobre la base de la muestra que tú estás tomando, porque tú eres el único responsable del diagnóstico definitivo de ese caso.
Entonces, nos vamos ordenando, ¿no es cierto? Vamos sistematizando nuestro trabajo, vamos estableciendo las condiciones del examen y del diagnóstico pertinente para cada uno de los casos. Y voy también determinando qué animales dentro del lote están expeditos, están sanos y expeditos para inmediatamente remitirlos a los corrales de espera o a los corrales de encierro, ¿sí? Para que esperen el turno de beneficio. Cuando me encuentro con enfermedades de alto riesgo, como fiebre aftosa, como lengua azul o como en el caso de porcinos, como fiebre porcina, la normatividad de la Organización Internacional de Epizootias me dice claramente que debo realizar como una cuestión obligatoria la notificación pertinente de la enfermedad. Así que hay enfermedades como la fiebre aftosa que tienen que notificarse en el término de la distancia, en un máximo de 24 horas. Y hay enfermedades desatendidas, parasitarias desatendidas como la hidatidosis, como la distomatosis, que pueden ser notificados hasta en el término de 4 meses. No lo digo yo, lo dice la normatividad, la reglamentación. Tengo que operar en el sentido que me pide la reglamentación respectiva en el control de las diferentes enfermedades que podrían tener impactos epidemiológicos e impactos económicos en una región. Entonces, esto también debe estar absolutamente claro, claro. La normatividad no solamente me da algunas consideraciones para realizar la evaluación ante morte, sino también me da información respecto a qué enfermedades serían las que ocasionan un decomiso, una retención temporal o una detención definitiva del animal. O en otros casos, también me dice en qué casos de enfermedad tendría yo que hacer una condena del animal. Pero para eso, ¿no es cierto? Hemos dicho que partimos siempre de una evaluación, ¿sí? De sus antecedentes, de su conducta del animal, ¿sí? De su postura, de sus signos, de sus lesiones de enfermedad, ¿sí? Y entonces, sobre la base de todo ese criterio, de todo ese análisis, tú al final llegas a tu diagnóstico definitivo, buscas si quieres tu anexo, tus anexos, buscas ahí en la reglamentación y allí te dice claramente las causas de comiso, aquí está como de carcasas, ¿no es cierto? Las causas de comiso se da en los siguientes casos. Cuando hay coloración anormal de conjuntiva, ¿sí? Cuando hay estado febril persistente, cuando los animales que lleguen muertos o que mueran en los corrales del matadero puedan inmediatamente tomarse la determinación del comiso. Oye, pero aquí hay una cuestión muy, muy sutil, ¿no? ¿No? Fíjate que aquí me dice causas de comisos de carcasas y órganos, me dice. Oye, pero esto es cuando yo estoy haciendo la inspección de la carcasa o la inspección de las vísceras, ¿sí? Pero es que no tenemos que encerrarnos en algunos mensajes que están dadas por la misma ley. Tenemos que ser un poco más amplios, porque si a mí me dicen coloración anormal, oye, la coloración histérica, la coloración clara, eh, anémica, la coloración azulina, que se da en cuadros anóxicos, ¿no es cierto? O sea, esos cambios de coloración yo los puedo ir detectando en el momento del examen antemortem, cuando el animal todavía está en pie. Y si yo tengo el referente que una coloración anormal me lleva a un comiso de carcasa, obviamente, obviamente, los animales en pie que tienen esa característica entrarán en una situación de decomiso. Que sea temporal, que sea decomisado, que sea definitivo,
Eso es una decisión tuya, del médico veterinario que está ahí trabajando, que está estableciendo su dictamen, porque después de haber hecho todo el examen sanitario, lo que queda es hacer un dictamen. Y ese dictamen requiere del conocimiento de estas cláusulas normativas, ¿sí? Donde me da claramente, caso por caso, y la probable decisión a tomarse para su posterior registro. Igual para los casos de condena total. Oye, estoy viendo que hay un animal asintomático, tiene un problema de carbonosa, pero se me escapó en el momento del examen antemortem. Y voy allí, al momento de la sangría, y veo que la sangre no coagula, o la sangre coagula en un tiempo más de 5, 6, 7, 8 minutos. Oye, estoy en una situación de peligro por el tema de la carbonosa. Y además la carbonosa, tú y yo sabemos que es zoonótica y que los operadores podrían en cualquier momento sufrir un problema de antrax cutáneo. Oye, me pongo en una situación en aprietos. Entonces, yo para asegurar, para no tener problemas, debo tratar de ser lo más eficientemente posible en esta etapa del examen antemortem. Ahí tengo que hacer un trabajo fino de diagnóstico definitivo para decir con qué enfermedad realmente me estoy chocando. Podría ser que tenga un animal que tenga con la conjuntiva opaca o con un problema de queratitis conjuntival, que voy a solamente decir que se trata de una conjuntivitis. No, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque yo sé que este tema de la queratosis puede ser una consecuencia de los cuadros de una fiebre catarral maligna. Sí, señor. Puede ser que los animales podrían estar aparentemente tranquilos, pero con una atonía ruminal. Entonces, todos esos casos, definitivamente tengo que checarlos a detalle, precisamente en esta etapa del examen antemortem. ¿Sí? Para que no se me vaya nada. Igualmente, tener un registro de evaluación donde estoy anotando los hallazgos, qué cosas he encontrado en cada uno de los sistemas, sobre todo de los animales sospechosos. ¿Sí? Allí puedo poner algunos criterios de diagnóstico diferencial, también de diagnóstico definitivo, ¿sí? Y establecer las medidas preventivas, que empiezan siempre por un aislamiento. Y por si hubiera todavía situaciones de duda, la última fase de ese examen sanitario estará vinculado a una evaluación de ganglios superficiales, ganglios corporales superficiales, ganglios que a la palpación pueden ser detectados cuando los animales tienen problemas. Un animal con tuberculosis no solamente está caquético, también tiene sus ganglios retrofaringeos inflamados, sus ganglios submandibulares inflamados. Entonces yo por palpación tendría que empezar a buscar el canal intermandibular y tratar de detectar si esos ganglios están hipertrofiados, ¿sí? Para pensar de que efectivamente hay un problema de tuberculosis. O, en algunos otros casos, podría ser que aparezcan algunos órganos con abscesos en el proceso ya después de la evisceración. Entonces yo tendría que evaluar ahí cuál es el grado de caseificación de esos abscesos. ¿Qué configuración geométrica tiene esos abscesos? ¿Los abscesos se acumulan de manera concéntrica o de manera difusa? Si estoy con un absceso de forma concéntrica, oye, tengo que estar cuidando un tema de linfoadenosis. Pero si estoy con un ganglio que tiene abscesos difusos, oye, estoy frente a una tuberculosis miliar. ¿Ve? Entonces la evaluación de los ganglios externos con la complementación posterior en el examen post-mortem
ya me da una idea definitiva de qué enfermedad probablemente estoy tratando y qué medidas preventivas debo de impartir y comunicar al personal, porque el personal no puede entrar en contacto con animales enfermos. O si por situación de emergencia entran, hay que darles las medidas preventivas para que eviten el contagio. Entonces, aquí necesitamos hacer de manera concluyente una evaluación de los ganglios superficiales. Oye, me trajeron vacas de saca, ¿sí? Ya no están produciendo leche. Además son vacas de 5, 6, 7 años. Oye, todos sabemos que las vacas que entran en un sistema de producción de leche, en lo regular, siempre han pasado por un cuadro de mastitis. Y muchos tienen cuadros de mastitis subclínica. Algunos han pasado por una brucelosis y después cursan cuadros crónicos de brucelosis aparente. ¿Qué me hago en esa situación? ¿Qué es la prioridad si sé que se trata de vacas lecheras? Oye, lo primero que tengo que hacer es descartar brucelosis. ¿Y cómo hago para descartar brucelosis? Me voy a la región posterior de las mamas, busco por palpación, ubico los ganglios supramamarios y si estos ganglios supramamarios están hipertróficos, 99% cuadro de brucelosis. Y el animal podría estar con una apariencia de animal sano. Entonces, aquí nosotros otra vez necesitamos ser un poco más cautos, necesitamos ser un poco más exigentes en la detección de aquellos síntomas o de aquellos signos que para nosotros implicará tomar medidas preventivas y medidas de corrección. Entonces, ahí te los pongo en esta imagen, cuáles serían los ganglios al cual tenemos acceso para establecer determinadas enfermedades. El ganglio parotidio, el retrofaringio externo, ojo, el externo, ¿sí? Porque hay otro bloque de ganglios retrofaringios internos que no podemos detectar, los que están en las fascias profundas, ¿sí? Pero este retrofaringio externo es probable que nosotros podamos detectar a la palpación. Los ganglios mandibulares, ni qué decir, el preescapular se llama comúnmente el ganglio del inspector, ¿sí? Porque se encuentra en el punto del encuentro y que a la palpación es fácilmente detectable, tanto como el ganglio precrural o los ganglios retromamarios para el caso de vacas. Suficientes herramientas para decir que al examen antemortem sí tengo seguridad de que los animales estén sanos o los animales sean probablemente portadores de algún agente patógeno. Entonces, todos esos animales con sospecha, ¿sí? Podrían entrar definitivamente a una observación, ¿sí? Por un tiempo predeterminado, que como decía, puede ser de 6, puede ser de un día, puede ser de 3 días, de una semana o de 15 días, dependiendo de cada caso, ¿sí? Y en ese tiempo seguramente le haremos las pruebas pertinentes, le haremos el diagnóstico diferencial, ¿sí? Tendremos que, en el caso, por ejemplo, de lesiones a nivel del maxilar superior, en la cabeza, tendremos que descartar diferencialmente si se trata de un caso de actinobacilosis o de actinomicosis. ¿Ah? ¿Cuál de los dos está presente ahí? Ambos tienen signos similares, ¿sí? Ambas enfermedades tienen signos y lesiones similares, pero el agente causal es diferente. Entonces tendríamos que necesariamente velar por un diagnóstico diferencial entre todos los casos que se nos presenta en esta etapa del examen antemortem. Es importante
que al momento de la revisión de los resultados puedas tú evaluar también aspectos como, por ejemplo, la sensibilidad de prueba con que te están dando esos resultados, ¿sí? O en el caso de pruebas de laboratorio microbiológico, no estar simplemente satisfechos con la cantidad de las unidades formadoras de colonias. No basta eso, sino se requiere saber con precisión cuánto es la dosis infectiva de unidades formadoras de colonia para que presente signos de enfermedad. O sea, a partir de esa información, necesito seguir reforzando esa idea si el proceso es prepatogénico, es patogénico o postpatogénico. La evaluación nunca termina, sino es hasta que finalmente tú declaras al animal en buena condición de salud. ¿Sí? Hasta ahí hemos terminado con toda la parte sanitaria. ¿Sí? En lo demás, tendría que venir ahora la evaluación del estado de carnes. Perdón, ya la garganta se va secando. Para evaluar el estado de carnes de un animal, tenemos que tener varios conductos, varias estrategias. ¿Por qué? Porque el desarrollo corporal de los animales varía en función de edad, varía en función de raza, varía en función de sexo, varía en función de régimen alimenticio, varía en función de manejo, varía en función de, de horas de consumo, de forraje, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tiene un grupo de variables que intervienen directamente en el mayor o menor crecimiento del animal. ¿Sí? En unos casos crecimiento, cuando estamos hablando de animales jóvenes que llegan hasta los 2 años y medio, incluso hasta los 3, ¿sí? Crecimiento. ¿Por qué? Porque la adultez de los animales normalmente se da a partir de los 3 años. Llegan a los 3 años y yo puedo considerar que es un animal adulto, ¿sí? Pero ese animal adulto debe de tener condiciones técnicas, biométricas, que me exprese que ese desarrollo es bueno o ese desarrollo es deficiente. En otras palabras, para establecer el estado de carnes, lo primero que tengo que hacer, si el desarrollo del cuerpo de ese animal corresponde efectivamente a la edad, al sexo y a la información que tengo como antecedentes de dicho animal. ¿Ve? Hay una inspección macro, ¿no es cierto? Hay una visualización, ¿sí? Externa, macroscópica, relacionada con información de su edad, sexo y todo lo demás. Primer referente. Segundo referente, tengo que analizar el estado nutricional de los animales. Se dice que el desarrollo corporal es función de la nutrición, más allá del genotipo, por supuesto, más allá de la condición racial del animal, ¿sí? Dentro de cada raza hay estándares productivos de desarrollo. Simplemente tendríamos que contrastar, oye, un criollo nativo de esta región a los 3 años y medio debe tener un promedio de 500 kilos de peso vivo. Pero si ese animal no ha tenido como antecedente un buen régimen alimenticio, entonces ese animal pesará 400 kilos. Si es un animal que viene de allí, de las alturas de Santa Rosa, de Mazocruz, donde las pasturas son duras, ¿sí? Y donde el régimen alimenticio es deficitario, seguramente que el peso vivo de esos animales va a estar por debajo de 450. Entonces, uno va evaluando, uno va correlacionando el desarrollo del cuerpo del animal respecto de su estado nutricional precedente. De acuerdo a eso, puedo yo decir que hay animales precoces, hay animales que no son precoces y hay animales que aletargan su crecimiento y su desarrollo corporal.
esos que aletargan su desarrollo corporal, precisamente son los animales que no me van a ofrecer una buena calidad de carne. Por lo menos su terneza no va a ser la mejor buscada. ¿Puedo hacer esta evaluación? Por supuesto que sí. Creo que sí se puede hacer. ¿Sí? Y también tenemos que evaluar, cuando estamos viendo el desarrollo del cuerpo del animal, tenemos que evaluar tres cosas: la constitución esquelética, la conformación muscular y el acabado graso del cuerpo del animal. Sin estas tres cosas no podría ser una buena evaluación del estado de carnes de un animal, ¿sí? Porque el desarrollo corporal lo puedo establecer por el sistema de la biometría. El rendimiento de carcasa que me va a dar lo puedo establecer por biometría. Hay varios datos que puedo obtener por la vía de la biometría, ¿sí? Pero más allá de ese tamaño del cuerpo, más allá de eso, me gustaría saber, ¿y cuánto de hueso tiene ese cuerpo? ¿Qué proporción de hueso? ¿Qué proporción de músculo? ¿Qué proporción de grasa? ¿Qué proporción de tejido conectivo? ¿Qué proporción de tejido cartilaginoso? ¿Cuánto tiene de cada cosa? ¿Para qué hago esto? Para mirar más adelante que si este cuerpo de este animal tiene una buena conformación muscular, oye, yo puedo establecer un sistema de mercadeo bajo la forma de cortes especiales. Pero si yo tengo animales que aparentemente tienen más hueso que músculo, oye, podrían ser animales que van a la condición de carne industrial, pero por atingencias propias biológicas de todo el cuerpo, podría pasar de industrial a clase segunda. Segunda para consumo directo. ¿Ve? Se van manejando criterios sobre la base de cómo está la constitución esquelética, ¿sí? Cómo está la conformación muscular, cómo está la grasa. Todos tú y yo sabemos que cuando un animal está bien cebado, el pelo por encima está brillando, ¿sí? Eso lo sabemos por práctica, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ir observando con detalles. En esta imagen, en este toro criollo, fíjense ustedes, cómo está la constitución esquelética, cómo está la conformación muscular y cómo está el estado graso, la conformación grasa del animal. Para empezar, constitución esquelética deficiente. ¿Por qué deficiente? Miren ustedes, cañas altas, cañas delgadas, más en la región superior, pierna delgada, flácida. Vamos más arriba, la región del semitendinoso, hundido, hueco. Nos vamos a la región de la cadera, ¿sí? La zona sacral, vacía. La punta de la cola, vacía. Me voy a la región anterior, cuello. Un cuello muy grande para el cuerpo. Los animales de carne realmente tienen cuello corto y tienen cuello ancho. Me voy a la región del tórax, profundidad, miren esa profundidad, delgada. ¿Cuánto va a ser el rendimiento de carne que yo puedo sacar de este animal? Estoy hablando de un 50%. Si este animal pesa 450 kilos, yo sacaré de este animal solamente 220 kilos de carne, de carcasa, de canal digo, de carcasa. De carcasa. ¿Sí? O sea, sobre la apariencia macroscópica del animal, yo ya voy presumiendo un porcentaje de rendimiento real de carcasa que es la que obtendré después del beneficio. Esto es lo común, la mayor parte del ganado criollo que tenemos aquí en nuestra zona. Sería cosa distinta si hablamos de animales que sean racialmente puros de carne. Entonces ahí estamos hablando
de datos biométricos que realmente son muy útiles para establecer el rendimiento y además para establecer la probable calidad. ¿Sí? Yo puedo establecer el score frame. ¿Qué cosa es el score frame? Creo que también ya lo dijimos. El score frame es una medida, ¿sí?, aritmética que usa datos biométricos del cuerpo para establecer una determinada calidad de carne. Ojo que aquí ya no estoy hablando de mero rendimiento. Ya no estoy diciendo que este animal va a tener solamente 65% de rendimiento. No. Además estoy diciendo que el rango de calidad que me ofrece este lote de animales con estas características y con esta biometría es 1 o es 5. Entonces ya puedo hacer un negocio por teléfono, ¿sí? Yo quiero carne con un score frame 5. Entonces, en las tablas están de cuáles son los requisitos biométricos, cuáles son los requisitos del tamaño, de profundidad, cuáles son los requisitos de edad, de sexo, de raza de los animales. Y entonces, de esa manera se va estandarizando los pedidos, los procesos de comercialización de carne por calidad. ¿Ves? Ya no estamos solamente diciendo el rendimiento es 50% o el rendimiento de este animal de carne llega a 68%. Ya no. Digamos que ese es un valor que está bien para un momento de análisis, pero es un valor que no tiene mucho significado en el mundo del comercio. Tiene un significado solamente para nosotros desde la perspectiva, ¿sí?, de volumen de producto final. Me han pedido 5 toneladas. Oye, con 250 promedio de peso de carcasa que saco de cada animal de un lote, ¿voy a poder cubrir esa demanda de 5 toneladas? ¿Sí o no? Para eso sí me sirve el rendimiento. ¿Qué proporción de carcasa obtengo a partir del peso vivo? A eso sí. Pero si me dicen, quiero una carne con una terneza, ¿sí?, extra, una jugosidad de primera, una textura, pues si me dicen eso, realmente ahí ya tengo que usar un score frame, ¿sí? Ya tengo que decirle, bueno, ¿y qué nivel de score frame quiere usted? Para yo prepararle esa condición y esa calidad de carne según los requerimientos que usted me está dando. ¿Ve? Entonces el comprador tiene mayor seguridad de que los requisitos de calidad que exige se cumplan en el lote que yo le estoy entregando de carne como producto del beneficio. Entonces, la evaluación de la constitución, la evaluación de, de, de la conformación muscular o la evaluación del estado de cebamiento del animal son elementos importantísimos en el establecimiento del acabado del animal. Fíjense ustedes este toro. Es un Bron Suisse y es un puro por cruza. Bueno, yo tengo referencia que es un puro de cruza, ¿no? Si fuera un pedigree, la situación sería más catastrófica en mi apreciación personal. ¿Por qué digo esto? Porque miren ustedes esas cañas, esa pierna. ¿Se parece o no se parece al criollo que les mostré hace un momento? Claro que sí. Sí, cañas altas, delgadas, pierna chupada, ¿sí? Digamos que aquí lo único que podría un poco mostrar es, es la zona alta del semitendinoso, que está un poco más relleno. ¿Sí? Digamos que en esa región hay una mejor conformación muscular, pero con pésima condición constitucional, de constitución esquelética. Este animal es un animal de leche, no es un animal de carne. ¿Sí? Y se trata de un animal que está
en un promedio entre 3 y 4 años, porque se nota que, ¿cómo se llama? La zona cervical muestra una protuberancia. Los ganaderos le llaman a esta parte como el cogote, ¿no? Tiene el cogote desarrollado. Y los animales desarrollan el cogote hasta un máximo de 4 años. Después de los 4 años y medio, el cogote empieza a desaparecer. Entonces, por esa configuración física, podríamos también empezar a decir la edad aproximada, la condición del cuerpo, ¿no es cierto? Podríamos empezar a especular sobre la calidad de, de la probable carne que nos va a dar ese animal. En otras palabras, un rendimiento que no es la mejor deseada para, para la producción cárnica. Si lo comparo con este otro animal, este es un animal criollo, es de raza criolla, pero esta criolla no es de nuestra zona, esta es una criolla de la región vasca, en España. Un criollo, un animal criollo, que por efectos selectivos hoy en día muestra este fenotipo. Fíjense ustedes, ¿sí? Como está ese cogote, tiene cuello corto, tiene patas cortas, comparada con el bronces a su costado, tiene patas cortas, tiene profundidad amplia, ¿sí? Tiene una grupa mucho más rechoncha, mucho más rellena, tiene buena constitución, tiene buena conformación, aunque un acabado graso no muy satisfactorio, porque como estamos viendo aquí, toda la región de la ingle está vacía, no hay grasa, no hay grasa. Dos situaciones totalmente distintas. Ojalá pudiéramos alguna vez hacer un trabajo de selección con nuestro ganado criollo de acá de nuestra región y podamos por lo menos presentar este perfil, que sería interesante. Necesitamos investigar más. Pero es que el proceso de la evaluación de la conformación muscular requiere también del conocimiento de toda la miología, ¿sí? Aquí tenemos que saber cómo están distribuidos los diferentes paquetes, ¿sí? Hay un músculo que cubre y que evite el desarrollo de la conformación del otro. Punto que no sería referente para hablar de conformación muscular. Un semitendinoso en su fracción baja, de libre desarrollo. Punto que podría ser observable para decir si hay una buena o mala conformación muscular. Entonces aquí es indispensable saber cómo es el desarrollo del gran dorsal. Fíjense ustedes, un gran dorsal que esté esquematizada en este dibujo, pero cuando tú vas a la práctica, encuentras que el espesor de este gran dorsal es una medida que tiene correlación alta con el rendimiento de la carcasa. Y si además tienes encima de este músculo grasa de cobertura, entonces el acabado, el cebado del animal es bastante aceptable para que vaya a una buena categorización de carne final. Sigamos. Otros elementos, las regiones corporales, el lomo, la cruz. A mí, en algunas ocasiones me interesa checar determinadas regiones del cuerpo del animal. ¿Para qué? Para buscar si puedo sacar cortes. Puedo sacar un bistec de, vamos a suponer, del brazuelo, de la paleta. ¿Puedo? ¿Sí o no? ¿Puedo sacar un redondo de la pierna? ¿Puedo sacar un, un corte, un churrasco del dorso? O quizás del lomo. Digamos que tomar esa determinación depende exclusivamente de una evaluación del estado de carnes del animal. Estoy evaluando todo el cuerpo, no estoy evaluando parte por parte. No tengo por qué hacer evaluaciones sesgadas. La evaluación es íntegra,
Si tengo un buen gran dorsal, mi rendimiento de la carcasa total va a ser también buena. ¿Ve? Si tengo una biometría de altura a la grupa buena, seguramente que voy a tener un score frame bastante bueno. Y me servirá toda esa región para presentarlo en cortes. Y si hago todo eso, en la práctica estoy mirando este tipo, miren las ancas de estos animales, ¿sí? El ancho de grupa, ¿sí? En unos casos, en el caso del medio, es un animal más delgado, tiene una grupa más estrecha, pero está rellena, tiene buena conformación muscular, ¿sí? En el caso de la izquierda, tiene una grupa ancha, pero además una conformación muscular bastante buena. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué es que teniendo Brown Swiss aquí en nuestra región no tenemos este tipo de animales? Ah, no, pues señores, es que este animal que estamos viendo acá no es de raza Brown Swiss, sino este es de una raza pardo suiza. Esta es una pardo suiza de línea cárnica. Y no podemos decir que no hay que no hay animales pardo suizo en la región. Claro que hay. Algunos ganaderos los tienen, pero no aprovechan sus bondades de producción cárnica. Eso es desconocimiento. Así de sencillo. Y por desconocimiento han empezado a eliminar todos los animales que son de esta línea del pardo suizo y se han dedicado a la Brau Suisse y sobre todo a la línea lechera, ¿no? Falta un fomento, falta una política de fomento de ganado carnicero, falta trabajar en mayor conocimiento respecto a los biotipos de animales, porque cada biotipo presenta características propias. En esta fotografía, el ganado cebuino. Este es un animal con buena conformación muscular, aunque esas costillas parecieran que es puro hueso. Pero es que ese es el estereotipo, es la característica del biotipo del animal cebuino. Entonces no tendríamos que confundir una cosa con otra, ¿no es cierto? Los criterios tienen que marchar, tienen que estar orientados por las líneas raciales, ¿sí?, de los animales que van conformando un lote para beneficio. Buena conformación muscular en ambos animales, ¿sí? Toda la región del tren posterior completamente musculosa. Aquí la región de la ingle está vacía, una pequeña protrusión en en el pardo suizo, una condición de cebamiento regular y una condición más magra, un cuerpo magro, un músculo más magro. Podríamos así hacer esas diferenciaciones en el campo, ¿sí?, cuando estamos haciendo una evaluación macroscópica del cuerpo o del acabado de un animal. Si llegamos a eso, creo que vamos por buen camino. Y bueno, la tendencia, la tendencia actual es esta que ustedes ya lo vieron, ya lo conocen. Lo único es indicar que hay investigaciones respecto a que el Belgian, el belga azul, sí, que se dice que es un carácter racial que se caracteriza por un gen de músculo hipertrófico y que ha sido obtenida por selección natural. Hay un pool de investigaciones que así lo dicen, pero también hay otro pool de investigaciones que dicen de que aquí estamos hablando de animales transgénicos, ¿sí? Entonces, cualquiera sea la situación, el tema es que bajo esta modalidad del rendimiento, a partir de la conformación muscular, sería muy alta, sería bastante alta. Y si estamos hablando de cebamiento, fíjense ustedes aquí,
hay una protuberancia. ¿Qué es esto? No es otra cosa que acúmulo de grasa. Por lo tanto, este es un animal bien cebado. Los animales bien cebados tienen la cola rellena, rechoncha, tienen la ingle rellena, tienen el pecho ancho y también relleno, tienen un pelo brilloso, por lo cual son indicadores de que los animales realmente están con buen cebamiento. Y con todo eso podría yo, ahora sí, hablar del acabado final. ¿Sí? Podría yo establecer líneas de producción por cortes, podría yo establecer líneas de producción o de distribución según los requerimientos de calidad del consumidor. ¿Sí? Una cuestión adicional, se dice frecuentemente que la castración contribuye para una mayor ganancia de peso vivo de los animales. Los animales engordan más, en otras palabras. ¿Sí? Ahí tengo que decirles que es cierto que en algunos biotipos de animales sí la castración genera un incremento en el peso vivo, pero en otras líneas raciales no se cumple esa ley, no se cumple esa correlación. Entonces yo creo que el asumir mayor ganancia de peso vivo por efecto de la castración, digamos, funciona para ciertos biotipos y simplemente no funciona para otros animales, principalmente de línea cárnica, ¿sí? Entonces, al final, podría decir cuál es la clase de acabado que tiene y presumir cuál es la calidad de carne que probablemente voy a obtener como producto final. Hago un chequeo de todas las regiones, una comparación, y sobre la base de esto estoy trabajando de manera eficiente. Y tengo acabados de canal en situación distinta, desde una condición aparentemente magra hasta una condición completamente cebada, completamente engordada. Y con todo eso, hago mi dictamen final del examen antemortem. Doy por aprobado al animal para el beneficio y procedo a la identificación para ver alguna cuestión complementaria que quizás podría darse en el proceso posterior del examen post-mortem. Bien, chicos, hasta aquí esta sesión. Solamente